Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una vez más continuamos con este estudio que estamos dando sobre el Levítico capítulo 18, donde estamos viendo justamente las leyes sobre relaciones interpersonales del pueblo que dice justamente la Biblia 1960, Reina Valera, con apunte de Scofield. Y tiene como subtítulo Relaciones y modo de andar del pueblo terrenal de Dios, relaciones sexuales ilícitas. En el estudio anterior vimos que vamos a estar utilizando el diccionario bíblico ilustrado Caribe, vamos a estar utilizando también diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de Vine, se escribe Vine, no sé cómo se pronuncia, Vine, Bugain, bueno, y vamos a estar utilizando la versión Reina Valera 1960 con apunte de Scofield y también la nueva versión internacional. Habíamos visto del versículo 1 al 3 de Levíticos y ahora vamos a ver a partir del versículo 4 al 20 de Levítico. Pero vamos a estar justamente específicamente, vamos a ver hasta el 18 de Levítico. Vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Queremos aclarar también que YouTube me canceló 2 canales. Hace 2 o 3 días me canceló el segundo canal que teníamos, que se llamaba Vida Nueva y Restauración. Los motivos no me lo dieron, pero quiero pensar que sí sabemos. Fue justamente después de que comenzamos con el estudio de la sexualidad, sexo ilícito. Sabemos todos que la palabra de Dios enseña, y también la naturaleza que Dios ha creado enseña, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y la única forma de relación sexual lícita es en el matrimonio, dentro del matrimonio, según enseña Génesis capítulo 1, cuando Dios comenzó todo en el principio. En la creación de Dios, Dios estableció cómo debe manejarse el hombre y la mujer. Hacemos un repaso rápido. Vimos tres actos creativos de Dios. El primer acto fue cuando creó los cielos y la tierra. Y habíamos dicho los cielos porque, en plural, porque justamente Dios crea todo el universo, todas las galaxias. Por si no sabías, nuestra galaxia se llama la Vía Láctea y la galaxia más próxima a la Tierra es la galaxia de Andrómeda, nombres dados por el ser humano, ¿sí? Es importante, el primer acto creativo de Dios, crea el Dios los cielos, en primer lugar, todo el universo. Ese es el orden que estableció Dios. ¿Por qué puso primero los cielos, ¿sí? Y después la tierra en singular? Esto es importante aclararlo, porque en el acto creativo de Dios, Dios comienza con todo el espacio del universo, ubicando cada cosa en su lugar, cada planeta, cada estrella, cada, cada astro, el sol, la luna, cada, cada cosa que Dios ha creado ya le dio un tiempo de vida útil y le dio también, por así decirlo, un camino a recorrer, le dio, sí, una Pitágoras para un rutero, digamos, una ruta para circular, para que tengas una idea, un tiempo de vida útil y una función. Eh, Hay otra palabra que en este momento no me viene, que sería la órbita justa. Como la Tierra tiene su órbita, que gira y gira y gira y rota, ¿sí? Que Dios puso esta función en la Tierra, no la puso nadie, ni se hizo sola. Dios puso esta función. Entonces, primero hizo los cielos, plural, y después dice, y la tierra en singular. ¿Por qué la tierra en singular? Porque justamente la tierra creemos que es el centro del universo, por así decirlo. Sí, sabemos que está el trono de Dios, bien, de donde dirige todo Dios, pero el centro del universo. Y alguien puede decir, no tenemos que ser tan egoístas para pensar que somos los únicos. Mirá, cuando Dios crea las cosas y Dios determina las cosas, es lo que Dios dice, por más que vos y yo o cualquiera quiera cambiar el rumbo de las cosas.
Está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. Y cuando vos naciste, cuando usted nació y cuando yo nací, Dios ya sabía el día de nuestra muerte. El problema está y la situación está si tenemos miedo a la muerte o no. Yo no tengo miedo a la muerte porque sé que Dios me ha establecido un día que voy a morir, si es que no me voy cuando venga Cristo en el arrebatamiento, antes, y tal vez llegue mi tiempo de morir, y sé dónde voy, y sé con quién me voy a encontrar del otro lado. No tengo ninguna duda y sé por qué, justamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, 3 actos creativos. Dios crea los cielos y la tierra. Creemos que la tierra es el centro del universo. ¿Por qué? Porque Dios allí puso al hombre. ¿Sí? Pero segundo acto creativo, Dios crea los animales. ¿Sí? Dios crea los animales, esto está en Génesis, fíjate, búscalo. Y el tercer acto creativo de Dios, y allí Dios terminó ya toda su obra completa, fue la creación del hombre, la creación del ser humano, sus antecesores, ¿sí? Mis antecesores, la creación de Adán y Eva. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, crea la primer pareja, si le querés llamar así, crea el primer matrimonio, no había registro civil en ese entonces, pero Dios trajo a Eva ¿para qué? Para que sea compañera idónea. La palabra idónea es preparada, hábil, justa, necesaria para Adán. Y en ese momento, en ese acto creativo, cuando Dios creó a Adán y después a Eva, que salió de la costilla, tomó Dios de Adán, de su costado, tomó Dios para crear a Eva, como también Dios creó la iglesia del costado abierto de Cristo. Mirá vos cómo todo encaja, cómo todo está preparado, ¿no? ¿De dónde nace la iglesia? Del costado abierto de Cristo. ¿De dónde nace la salvación del mundo? Del costado abierto de Cristo. Entonces es importante ver punto por punto, ¿sí? Del costado de Cristo salió sangre y agua. Sangre, redención. Sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay perdón de pecados. Agua, símbolo de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Mirá cuántas cosas podemos ver del costado abierto de Cristo. Y del costado abierto de Adán salió Eva. Dios tomó a Eva, preparó a Eva. Y yo me imagino el primer día cuando Adán abre sus ojos y ve a Eva. Él nunca había visto una mujer antes, jamás, porque no había otra mujer. Pero me imagino en ese momento los ojos de Adán viendo a Eva, alguien distinto a él, alguien distinto en su cuerpo, con genitales distintos, ¿sí? Con formas distintas del cuerpo de Eva. Me imagino los ojos de Adán, ¿sí? Brillantes, abiertos, buscando de amar y de querer lo que Dios le había presentado y le había regalado. Fue a su esposa, Eva, a su mujer. Yo me imagino los ojos de ese hombre, ¿sí? Todos para ella. Y así tenemos que ver cada día, cada hijo de Dios a nuestras esposas, aquellos que la tienen, y recordarla como la mujer que Dios te dio, como la mujer que Dios me dio, la única mujer, ¿sí? Adán no había otras mujeres en la tierra, no podía comparar, pero él sabía que si Dios se lo dio, era porque era buena, porque era algo que Dios le había dado para cuidar y apreciar. Entonces, la única forma lícita de sexo, de tener relación sexual en el mundo, aún hoy en día, y en el universo, es entre un hombre y una mujer. Todo lo demás es fingido, todo lo demás es mentira, todo lo demás es fantasía. Si te hacen creer que la vida sexual puede ser entre dos hombres o entre mujer y mujer, te están engañando. Y el problema, ¿sabes dónde está? Está acá. El problema del pecado sexual está acá. El problema de la homosexualidad y el lesbianismo está acá. El problema de cómo vos te identificás y te sentís está acá. Es un acto de pensamiento. Cambia tu pensamiento y cambia todo lo demás. ¿Por qué? Porque no es lo que yo siento, sino lo que debo creer. No es lo que debo sentir,
Es decir, puedo sentir que soy un pajarito y estar silbando todo el día y no soy un pajarito, ¿sí? Soy un ser humano, un hombre. Entonces es importante, mi amigo, mi amiga, que estés viendo este estudio, que nos sigas en nuestra página de Facebook, en el grupo para la educación bíblica, y hoy también en Facebook está Educación Bíblica, Jorge Mario Vidal. Son dos. Vuelvo a recordar lo que me pasó. YouTube, vamos a tratar de no utilizar. Me han cancelado 2 canales, ¿sí? YouTube me ha censurado y esto es terrible. Que en el siglo XXI haya censura de lo que bien decir alguien puede hacer, o lo que uno bendice o dé como gratuitamente. Yo no recibo ofrendas de nadie, solamente en 2 oportunidades me enviaron una ofrenda y estoy muy agradecido a las personas que me han ofrendado. Realmente todo esto que hago y hacemos en el grupo de educación bíblica es gratuito. Podríamos estar trabajando y ganando dinero para nuestro beneficio propio, pero es necesario esto. ¿En bien de qué? Porque Dios lo manda, porque Dios nos ha cambiado nuestra vida, Dios nos ha perdonado, nos dio una nueva vida y queremos ayudarte a vos y a usted a que tengas una nueva vida y mejor calidad de vida. Que a mí me cuesta y sí me cuesta, porque tengo que poner de lo mío y a veces, sinceramente, no lo tengo, pero Dios provee. Entonces, este es un tema para otro día. Si alguno quiere ayudar, bienvenido sea, mande un mensaje. Pero volvamos al tema. La única forma de sexo lícito, de relación sexual lícita, es entre un hombre y una mujer que estén casados, ¿sí? No varias mujeres, no varios hombres, un hombre y una mujer. 1 más 1, 2. Así de sencillo. Entonces hoy vamos a estar viendo a partir del versículo 4, vamos a leer ya rápidamente porque el tiempo avanza, ¿sí? Lo que es relaciones sexuales ilícitas. Y dice así el versículo 4 de Levítico 18. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis. Todo lo que yo te enseño, dice Dios, todo lo que yo te digo, vas a aprender y a guardar y a obedecer, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis, dice el versículo 5 del Levítico 18, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová, vivirá, tendrá vida, no morirá, no morirá. Vamos a ver después un versículo donde dice que si el hombre va a morir. Después dice versículo 6, ningún varón, y acá comienza a mostrar lo que está prohibido, prohibido por la palabra de Dios, por la ley divina, la ley que no es apócrifa, porque es la ley verdadera, ¿sí? Por más que los gobiernos quieran sacar leyes apócrifas, falsas, en contra de la verdadera ley, ¿sí? La palabra de Dios dice la verdad, y la verdad de Dios es absoluta, no es relativa. Entonces dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Vamos a leer primero todos los versículos en la Reina Valera y después los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y ahí vamos a comenzar a explicarlo. Versículo 7. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, y la desnudez de tu padre. Es la desnudez de tu padre. Versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Acá quiero hacer una llave, un paréntesis. Muchas veces vemos personas que han tenido hijos, hombres que han tenido hijos con distintas esposas. Y alguien se encuentra con esos hijos y puede decir, vos sos medio hermano o media hermana de fulano. No, eso está mal dicho. Eso es malo, nocivo. No es mal medio hermano o media hermana. Si es hijo o hija del mismo padre, aunque haya nacido con otra esposa, ¿sí? Dice bien claro este versículo 11 de Levítico 18.
la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, ¿sí? Dice, tu hermana es, lo dice la palabra de Dios, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Te lo voy a leer también en la nueva versión internacional, ¿sí? Fíjate lo que dice, nueva versión internacional. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, también puede ser de madre, ¿sí? Ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. Entonces, decir medio hermano o media hermana, mal, mi querido amigo, mi hermano, mi hermana, mal, mal, mal. Es hermano y hermana, haya sido nacido del mismo padre y otra madre o haya sido nacido de la misma madre y otro padre. Es hermano, es hermana. Ya que estamos con la nueva versión internacional, seguimos leyendo en ella. Versículo 10 de capítulo 18 de Levítico. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. Versículo 11. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu padre, que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres porque es tu hermana. Acá, aparentemente, por lo que está diciendo, está hablando de el padre con otra esposa que ha tenido. Alguien podrá decir, bueno, pero en aquel tiempo se tenía muchas esposas. No tengo registro de esto, que dentro del pueblo de Dios sea así. Y si alguien lo hizo, tal vez cometió pecado. Sí, es pecado, porque Dios creó no dos mujeres para Adán, creó a una mujer. Pensemos un poquito. Versículo 12. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque sería como tenerlas con tu padre. Versículo 13. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque sería como tenerlas con tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía. Acá vemos por primera vez la palabra tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera, no las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. Versículo 17. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ella, ya sea por parte de tu hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. ¡Wow! ¿Sí? Perversión. Fíjate el mundo que hoy en día no tiene reparo de esto. ¿eh? A veces inclusive los podés ver en internet, en Google o en algún lado, pero hombre que tiene dos mujeres y le han hecho reportajes. Es perversión. Versículo 18. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva. Atención con este versículo. Para no crear rivalidad entre ellas. Lo vuelvo a repetir y después termino leyendo la Reina Valera. No te casarás con la hermana de tu esposa, o sea, con tu cuñada. No tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidad entre ellas. Vamos a terminar aquí. Yo les aconsejo que ustedes lo lean en su casa versículo por versículo y vayan anotando, como dijimos, ¿sí? Que tengas la virome para anotar, ¿sí? Aquí tener un apunte para recordarlo con el fin de que lo puedas enseñar a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hermanos, a tus hermanas, a todo el pueblo de Dios, a toda tu familia. Porque de esto se trata la palabra de Dios, tiene que ser carne en todo ser humano, tiene que incorporarse, tenemos que dar la palabra de Dios a toda persona. ¿Para qué? Para que la persona crea lo que ve. No es solamente leer la Biblia, no es solamente leer y memorizar, sino creer lo que lees. En esto está el problema hoy en día de la iglesia, que hay muchos mensajes, que se escuchan muchos mensajes, que les gusta, que muchos leen la Biblia, que muchos hacen su devocional, pero no creen en lo que están leyendo. Porque cuando uno cree en lo que está leyendo, lo aplica, ¿sí? Como hizo Ezequiel,
tomé el libro y lo comí. Ese gesto que se puede tomar como una metáfora de comer el libro es ponerlo en la práctica. Entonces, lo bueno del devocional que te pregunta, ¿hay algún ejemplo para que yo siga? ¿Hay algún pecado que debo dejar de hacer? ¿Hay alguien a quien debo perdonar? ¿Hay alguna actitud nueva que debo adoptar en mi vida con respecto a Dios y su palabra? Hacete estas preguntas cuando lees la Biblia y hacételas cuando escuchás el mensaje en la iglesia el domingo, el miércoles, el jueves o el viernes, de cada mensaje. Tomá apunte. Yo tengo una costumbre de hace muchos años, ya de joven, de tomar apunte. Ahora no tomo apunte, pero llevo un resaltador a las reuniones y remarco los versículos que se leen. Por lo general casi todos los versículos ya los tengo marcados porque ya los escuché, pero no importa porque siempre que escuchás una vez más el mismo versículo que ya escuchaste, Dios tiene también para darte algo en su palabra, algo nuevo, algo fresco. Qué importante que siempre cuando escuchás, no la repetición de un mensaje prelatado. ¿Sí? Alguien que escuchó un mensaje y lo transmite tal cual lo escuchó y no lo puso en práctica en su vida o no buscó de parte de Dios. Por eso es lo que tienen el don en las iglesias y lo que no tienen el don. Por lo general tendrían que hablar solamente en las congregaciones los que tienen el don de la predicación del Evangelio o de la enseñanza de la palabra para alimento, ¿sí? Porque es comida fresca. Vos te das cuenta, el que conoce la palabra de Dios y estudia la Biblia se da cuenta cuando el mensaje que está escuchando no es fresco, que es un mensaje reenviado, como se dice en WhatsApp, ¿sí? Es comida enlatada y no es comida fresca. Entonces, a mí me encanta escuchar a hermanos, yo escucho hermanos en la congregación donde estamos con mi esposa y mi familia hoy, escuchamos hermanos que traen siempre comida fresca y te das cuenta porque tienen el don y es algo fresco, es algo de parte de Dios, cada domingo, cada miércoles de parte de Dios es algo que es nuevo, Dios está hablando y sentís la frescura del mensaje y lo hondo que entra el mensaje porque son hermanos que tienen el don de parte de Dios y Dios los utiliza ¿para qué? Para producir en la vida del que está escuchando cambios, crecimiento espiritual. Termino entonces leyéndote el versículo 18 en la versión Reina Valera 1960, Levítico 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella. Y acordate que leímos en la nueva versión internacional, no te casarás con la hermana de tu esposa ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva para no crear rivalidad entre ellas. O sea, si fallece tu esposa, si el Señor se la lleva, la pregunta sería, ¿podés casarte con tu cuñada o viceversa? Por lo que está diciendo acá la Escritura, aparentemente no habría ningún problema en aquel entonces. Pero como vamos a estar estudiando también la relación del Antiguo con el Nuevo Testamento, te invito, ¿sí?, para que busquemos, acordate cuando te hablé de los 3 actos creativos en Génesis, tenés el primer acto creativo, Génesis 2.4, creó los cielos y la tierra. En Génesis 2, versículo 4 al 6, tenés Dios creó justamente primero el reino animal y después que Dios crea al hombre, ¿sí? Génesis capítulo 2, 7. Ahora vamos a la enseñanza de Dios al ser humano, vamos, ¿sí?, del capítulo 2 de Génesis, vamos a leer capítulo 2, versículo 15 al 17, y vamos a estar terminando. Capítulo 2, versículo 15 al 17, escuchad lo que dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasó acá? Adán desobedeció, conocemos la historia. ¿Por qué? Porque el enemigo, Lucifer, Satanás, aquel que fue creado para llevar luz, lleva
oscuridad a todo el mundo, ¿sí? Tinieblas, lo engañó a Adán y a Eva. Entonces, en ese engaño, Adán desobedeció, porque el pecado siempre es desobediencia y rebelión hacia Dios. ¿El mandamiento cuál era de Dios? En obediencia, ¿sí? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Podés comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque ciertamente ese día morirás. ¿Qué pasó cuando Adán comió? Hasta ahí Adán era inocente, estaba en un estado de inocencia de muchas cosas y vivía feliz, vivía con su esposa feliz, comía, labraba la tierra, trabajaba, ¿sí? Tenía para comer tranquilamente, no tenía mucho sacrificio que hacer, todavía no tenía que trabajar para ganar con el sudor de su frente, ¿sí? Para comer, sino que iba a cada árbol, podía trabajar la tierra, mejorarla, hacer lo que quería, pero no tenía que trabajar sosegadamente con sudor, con cansancio, podía comer tomando de cada árbol la comida, lo que deseaba para alimentarse. A partir de la desobediencia de Adán, cambió todo su entorno, murió espiritualmente, dijo, se cumplió lo que dice la palabra acá, morirás ese día, y murió. Y el estado de inocencia que Adán tenía se convirtió en un estado de conciencia, y a partir de ese momento empezó a ser consciente de sus actos y responsable. Y esto es lo bueno de la palabra de Dios, que cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor nos sacó de Egipto, del mundo, nos dio la libertad en Cristo, somos libres en Cristo, podemos hacer lo que querramos. Y si decidimos pecar, lo podemos hacer porque somos libres, pero cuidado, porque cada pecado tiene su consecuencia. Antes no podíamos decidir no pecar, porque no teníamos la capacidad para dejar de pecar. Una vez que recibimos a Cristo Jesús como Salvador, Dios nos da la capacidad para dejar de pecar, porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos la decisión de vivir cada día en forma espiritual, a través de su palabra, de la lectura, a través de la oración, la confesión. Entonces somos libres pero responsables. Cuidado, mi hermano, mi hermana, sos responsable ahora de lo que haces con tu vida. Antes no podías dejar de pecar, porque no podías elegir, porque estabas muerto en delitos y pecados, esclavos, ¿sí?, del pecado y de Satanás. Dios te dio la libertad en Cristo Jesús, mi hermano, mi hermana, te dio libertad en Cristo Jesús, te dio el Espíritu Santo y hoy sos responsable de qué es lo que haces con esa nueva vida en Cristo. Con respecto a la sexualidad, vamos a terminar acá ahora, haciéndose un paréntesis. Fíjate que en 1 Juan 15, ¿sí? 1 Juan 15, versículo 17, ¿qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Grabátelo este versículo, anotátelo, pegátelo en la heladera. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios nos sacó del mundo, de Egipto, sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tal vez haya alguno que esté escuchando o alguna que haya cometido alguno de estos pecados, ¿sí? Tal vez te haya pasado alguna vez en tu vida que cometiste este pecado. Yo no sé, ¿sí? Pecado ilícito sexual, ¿sí? Cometiste un pecado contra Dios, tuviste un sexo fuera de tu matrimonio, fuera de lo que es la relación de hombre y mujer dentro del matrimonio. Tal vez tuviste un acto de relación prematrimonial, pecado también, porque el acto sexual lícito es dentro del matrimonio. Entonces te quiero decir, mi hermano, si nunca le pediste perdón a Dios, pedile perdón, aunque Él perdonó todos tus pecados, pero es bueno que recuerdes qué pecado pudiste haber cometido. Y si hubo un engaño en tu vida y tu esposa nunca se enteró, o si hubo un engaño en tu vida y tu marido nunca se enteró, estás a tiempo de pedir perdón a Dios. Estás a tiempo de buscar, de aprender todo esto que estamos leyendo sobre relación sexual ilícita para enseñar a tus hijos. Todo esto es contrario a lo que enseña la ideología de género, que es la gran mentira que el ser humano ha inventado en este mundo y que está haciendo estragos, destruyendo a la familia, ¿sí?, y arrastrando a personas y aún a cristianos también.
cristianos, porque el cristiano que escucha hablar de esto y no lo toma como una ofensa hacia Dios, no lo toma como un rechazo, está aceptando. Tenés que rechazarlo si en tu familia alguien habla de ideología de género, de que esto es bueno, de que se sienta así, que el nene quiera ser mujer. Esto es perversión, es pecado. Entonces, mis hermanos, con cariño, no mirar al pecador con odio, no mirar al homosexual, al travesti, a la lesbiana con odio, mirarlos con el amor que Cristo los hubiera mirado, pero no aceptar su pecado. Cristo ama al pecador, pero no ama al pecado. Cristo ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios ama al pecador, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, a los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, engendrado, ¿sí? Para que todo aquel, toda persona pensante, es decir, todo aquel, quiere decir toda persona que piensa, todo aquel o toda aquella que en Él cree, que piensa, cree, porque no es solamente pensar, sino hay que creer. Yo puedo pensar que la Biblia es buena, que es maravillosa, pero tengo que creerla, creerle a Dios. Creer la Biblia es creerle a Dios. Todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya a la condenación. Hay un infierno preparado que no fue preparado para el hombre, ni la mujer, fue preparado para Satanás. Pero lamentablemente Satanás va a arrastrar muchos al infierno por causa del pecado, ¿sí? Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya a la condenación eterna, no vaya al infierno, sino más tenga vida y vida eterna. No es solamente una vida acá en esta tierra, es eterna. La vida que los cristianos tenemos es eterna, que comenzó ¿cuándo? Comenzó en aquel mismo momento cuando el Señor Jesucristo entró en nuestra vida, nos perdonó nuestros pecados, ¿sí? Y Él allí, Dios puso el Espíritu Santo, Dios entró a morar en nuestro corazón y en nuestra mente. Depende de nosotros de darle lugar al Espíritu Santo cada día a Dios para que Él haga lo que Él quiere con nosotros. Muchas veces no le damos ese lugar, seguimos viviendo como antes, pero no, los pecados que ya estaban antes en nuestra mente y corazón fueron transformados. Y si vos sos un hijo de Dios y todavía tenés que luchar con el pecado de la homosexualidad en tu mente, en tus pensamientos, te podemos ayudar, ¿sí? Mandanos un mensaje. Estamos tomando, vamos a estar dando unos cursos para personas que son homosexuales, lesbianas, para personas adictas, ¿sí? Esto va a ser a nivel personal, no lo vamos a hacer público, los videos te los vamos a compartir en forma personal. Mandanos al número que aparece en pantalla un mensaje y te vamos a ayudar. Yo de mi parte voy a poner todo lo que sea necesario para poder ayudarte. Si querés luchar con una adicción, también. No soy experto en adicciones, pero te puedo hablar de lo que todo pasa por la mente. Mi hermano, mi amigo, si tienes una adicción, tu problema principal está acá y en tu corazón. Cuando tu mente crea en Jesucristo, crea en la palabra de Dios y tu corazón se disponga a obedecer la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de personas preparadas, con la ayuda de hermanos que están en distintos grupos, y te menciono uno que se llama AVI, Adicciones versus Vida, con la ayuda esa, más creyendo lo que dice la palabra de Dios y buscando todo lo necesario para enfrentar ese problema, vas a cambiar, porque en Jesucristo hay cambio, en Jesucristo hay poder, en Dios hay poder para que tu vida sea una nueva vida. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas ya fueron, pasaron, quedaron en el pasado. Aquí todas son hechas nuevas. Vas a tener una novedad de vida, cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para tu vida, que yo antes de mis 18 años no sabía, y después que recibí a Cristo estoy agradecido eternamente. Fue lo mejor que me pasó en la vida, haber sabido de Jesucristo. Por eso, mi amigo, te doy la invitación gratuita para que me mandes un mensaje, ¿sí? Y por WhatsApp nos vamos a estar comunicando. Esto va a ser privado, nadie va a saber que vos me estás hablando ni yo te estoy hablando. Simplemente vamos a estar orando y dándote algunos consejos prácticos para que puedas cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar.
tu mente y tu corazón, ¿sí? Como dice Romanos allí, 10, donde dice que si creyeres con tu mente y afirmares con tu corazón, serás salvo. Es importante esto. Entonces, termino aquí, me pasé un poquito del tiempo que quería dedicarles, pero vale la pena. Acordate, si cometiste algún pecado de estos que dice acá, vamos a analizar en el próximo video qué dice el Nuevo Testamento sobre todo esto. ¿Sí? Estamos bajo la gracia, Dios perdona, todavía hay gracia de Dios, la gracia es el regalo de Dios, el favor de Dios, es lo que Dios te da para que vos puedas salir de esa situación. Si estás enfermo o enferma, también podés pedirle a Dios que Él te ayude a salir de esa situación, de ese problema. Los problemas hay que enfrentarlos, no hay que ir por el costado ni esquivarlos, porque tarde o temprano te vas a encontrar con ese problema. Tenés un problema en tu vida, en tu familia, ¿sí? En tu trabajo, enfrentar ese problema con la ayuda de Dios y con la forma que Dios quiere. Permitime que termine con una oración y después lo despido. Padre, gracias. Te pido, Señor, que toda la gloria, Padre, sea para tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a Dios. Gracias por tu palabra tan sana, tan clara, Señor. Y gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que murió, resucitó y un día va a venir a buscarnos a todos los que hemos creído en Él. Gracias, y te pido por cada persona, cada hombre, cada mujer, que preste atención a estas palabras de este video, que preste atención a tu palabra, a la Biblia. Gracias por tu palabra tan clara y que pueda recibir el que no es de Cristo, a Cristo Jesús como Salvador. ¿Para qué? Para tener vida nueva y eterna. Gracias, en el nombre de Jesús te adoramos, te amamos. Amén. Mis amigos, como siempre digo, en el nombre de Jesús.